Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En Noticia Venezuela, el presidente de la Nación denuncia una conspiración desde Colombia contra el diálogo que se adelanta entre el gobierno y las oposiciones en México. La víspera, ambas delegaciones alcanzaron 2 acuerdos claves para la nación. Analizamos este escenario. En Noticia Guinea, la condena mundial por el golpe de Estado contra el presidente Condé deja debajo del tapete los intereses comerciales detrás del oro, la bauxita y los diamantes que hay en esta nación africana. ¿Quién se quiere quedar con todos estos recursos naturales? Profundizamos en ello. En Noticia México, día histórico en la lucha por el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. La Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional el castigo penal contra mujeres que aborten. La decisión fue unánime y por ello es de obligatorio cumplimiento para todo el país. Hablaremos de este fallo y sus implicaciones con una de las ministras de la Alta Corte que ha tomado esta decisión. En Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, esta noche el presidente de la Nación, Nicolás Maduro, denunció la conspiración del gobierno de Colombia contra el diálogo en México, así como el asalto a la empresa de fertilizantes venezolana Monómeros, ubicada en Colombia. También tengo que denunciar ante los venezolanos y venezolanas las conspiraciones que hay contra el diálogo. El propio día de ayer, desde Colombia, se pretendió dar órdenes desde el Palacio Presidencial a miembros de la delegación en México para que rompieran las negociaciones. Y en medio de las negociaciones difíciles sobre estos temas, el gobierno de Colombia ordenó el allanamiento y el asalto de nuestra empresa en Colombia, Monómeros, nuestra empresa de fertilizantes, para crear una provocación que generara una reacción de nuestra parte y se rompiera el diálogo. Iván Duque está desesperado, loco, aislado y derrotado. El presidente Nicolás Maduro ratificó la importancia de los 2 acuerdos alcanzados durante la segunda ronda de diálogo entre el gobierno y las oposiciones en México. Igualmente se firmaron de puño y letra 2 acuerdos, los 2 primeros acuerdos, luego de la firma del memorándum de entendimiento entre el gobierno constitucional que presido, representado por cartas credenciales plenipotenciarias por el doctor Jorge Rodríguez en México, y el representante del señor Juan Guaidó y la oposición guaidocista, el señor Gerardo Márquez. Aquí está el primer acuerdo, acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano. Tiene una orientación social, el rescate del dinero que nos han robado en el mundo para invertirlo en la economía, en la sociedad, en la alimentación, en la educación, en la salud de nuestro pueblo. El presidente Maduro destacó además el segundo acuerdo alcanzado relacionado con la defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guyana Esequiba. Un segundo acuerdo propuesto por nuestra delegación, un acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, y se aprobó salir como una sola voz, un solo país, a defender los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Reiterando que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el marco jurídico vigente para este contencioso. Aquí están las firmas también que ya he mostrado.
Más información a esta hora desde nuestra sala de noticias con Leonel Retamal. Hola Leo, adelante, muy buenas noches. Hola Tatiana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, este tema del acuerdo por la Guayana Esequiba es algo que se viene trabajando hace bastante tiempo aquí en Venezuela. Ha representado una instancia de unidad entre los distintos sectores y ahora con la firma de este acuerdo temprano de la mesa de negociación se ratifica ese trabajo. En el seno de la Asamblea Nacional se creó una comisión especial para trabajar este tema, para darle seguimiento, para desarrollar estrategias que lo compone y está dirigido por la Vicepresidencia de Venezuela, por la Cancillería y también por distintos parlamentarios, tanto del chavismo como de la oposición, que están trabajando este tema, recabando datos de información histórica, los tratados y desarrollando la estrategia para adelante. ¿En qué se fundamenta la estrategia de Venezuela? Bueno, en primer lugar, lograr esta unidad y esta voz única respecto a la defensa de este territorio en disputa y en segundo lugar desarrollar las estrategias que habla este memorando de entendimiento de llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes, es decir, para Guyana y para Venezuela. Seguir en la misma línea del diálogo básicamente, pero en este camino se encuentran con intereses que están presionando sobre Guyana, intereses británicos, intereses estadounidenses, intereses de grandes corporaciones que están ahí presionando para romper relaciones, para llegar a un escenario de fricción en la disputa por este territorio. ¿Qué es lo que ha dicho Venezuela constantemente, tanto a través de las declaraciones de la Cancillería como a través de la Vicepresidencia? Que esto se tiene que resolver de forma amistosa, conversada y de mutuo beneficio para ambas partes. Así que en esa línea van trabajando, lo ratifica este acuerdo del día de ayer, en estos acuerdos tempranos de la Mesa de Diálogo de México. Y un detalle importante, valga la redundancia, es muy valioso este acuerdo en el sentido de que aquellos sectores que están sentados en la mesa de diálogo, sectores que responden al denominado G4 aquí en Venezuela, incluso usaron al tema de la Guayana Esequiba como una moneda de cambio para obtener apoyos a su apuesta política de intervencionismo. Recordemos que una de las delegadas del exdiputado Juan Guaidó, que fungía como delegada de intereses venezolanos en Gran Bretaña, trató de llegar a negociaciones en nombre de Venezuela para ceder este territorio o llegar a algún tipo de acuerdo en función de prebendas políticas. Eso finalmente quedó todo en nada, ese personaje ya no existe en la política como tal, no tiene ningún cargo, nunca lo tuvo realmente de validez jurídica internacional, pero daba cuenta de la estrategia que estaban utilizando estos sectores de poner como moneda de cambio este territorio en disputa. Así que al parecer se cierra ese capítulo, fue fructífera la negociación en ese aspecto porque logra que estos sectores se alineen, se organicen con la estrategia de Venezuela de defensa de este territorio, una voz única tiene el día de hoy el país en la defensa de la Guayana Esequiba, Tatiana. Muchísimas gracias, Leo. Todo esto lo vamos a llevar de inmediato al análisis. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Son los dos acuerdos. Recordemos que tal como lo establece el acuerdo general, se permiten acuerdos parciales o acuerdos tempranos y todo esto enmarcado en la mediación de Noruega y también con países garantes como en este caso Rusia y también Bolivia y además con los oficios diplomáticos del gobierno de México. Todo esto en función de que el diálogo por Venezuela, por la paz política, económica, social, pues realmente se logre por completo en el país. De esto vamos a hablar con Martín Pulgar, politólogo, máster en filosofía de la guerra. Nos acompaña aquí en nuestros estudios. Martín, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por la oportunidad de conversar todos estos temas. Muchísimas gracias. Lo invito para que se quite el tapabocas. Gracias. Que tenemos la distancia de vida. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, comenzar por la denuncia que ha hecho en ese análisis el presidente Nicolás Maduro. Resulta muy grave ver cómo va avanzando en esa segunda ronda de diálogo, termina la víspera y hay estos intentos de quebrarla desde adentro, como ya conocimos, por ejemplo, con la historia en República Dominicana, pero con intentos que llegan desde Colombia directamente. Seguro, mira, esta es una negociación compleja que influye en toda América Latina y en este caso Colombia actúa como un agente de Estados Unidos y de las derechas más radicales participando en esta negociación.
¿Cómo se puede interpretar esta intervención por parte de Colombia, del establishment colombiano? Primero puede uno pensar que es mejorar la carta negociadora de la derecha más radical. Poner en la carta la negociación más amplia, que es elecciones presidenciales, que sea la que se negocie, que no están planteadas en este momento. Entonces busca incentivar de alguna manera un conflicto para llegar a ese extremo, provocar. En este escenario de negociación seguramente vamos a ver muchísimas provocaciones de este tipo en función de mejorar las cartas de negociación de la derecha más radical, o inclusive que se dé definitivamente una patada a la mesa, como algunos dicen, en función de que no se llegue a un acuerdo, si no se llega a la máxima que Estados Unidos también, el agente que no está presente, pero que influye permanentemente tanto con las declaraciones de Colombia como con las declaraciones de algunos de los agentes de la derecha más radical presentes en la mesa. Aquí también, en el caso de Colombia, juegan varios elementos, no solamente como vocero de Estados Unidos, sino también tratando de desviar todo el contexto de su grave crisis política interna. Entonces busca ser un actor significativo dentro de un escenario que no es el interno, ¿no? Y se busca convertir en una especie de nuevo agente internacional que influye en el Caribe. Veamos la intervención de estos mercenarios en Haití, que se encuentran vinculados a... Bueno, eran de nacionalidad colombiana, aunque para mí es muy difícil, para muchos es muy difícil que el gobierno colombiano no tuviera alguna información sobre este tema. Eso no es más que buscar, que el gobierno colombiano está buscando cierto nivel de influencia mayor en todos los temas internacionales del Caribe. Pero Martín, es una influencia, digamos, oscura, no es una influencia en el marco de una geopolítica continental que permita establecer, de hecho, intereses que también le favorezcan a Colombia, digamos en el buen sentido de la palabra. Eso no es un interés oscuro. Claro, es un interés de Estados Unidos. Actúa no es tanto como el interés de Colombia propiamente dicho, pero sí como interés de ser un agente de Estados Unidos en el Caribe. En este sentido, Colombia está actuando, en el caso de Venezuela, como una especie de saboteador o influyente en estos agentes o grupos de la derecha más radical, digamos, que podrían pensar que no se va a alcanzar la máxima de que ellos aspiran, que es la elección presidencial adelantada. En todo caso, hay que recordar también que todos estas figuras que están en la mesa de diálogo en México, detrás de ellos realmente está el gobierno de Estados Unidos, están tuteladas por el gobierno de Estados Unidos. ¿En qué las diferencia entonces estos sectores que además son de la extrema derecha de Venezuela? Algunos además, como bien recuerda el presidente Maduro, son parte de la oposición guaidocista. ¿En qué se diferencia todo este sector que decide estar allí con aquellos que representan al gobierno de Colombia, en este caso el presidente Iván Duque, que evidentemente conocemos la relación histórica de subordinación del gobierno de Colombia con el de Estados Unidos, pero en este momento, en esta coyuntura transversalizada por Venezuela, ¿en qué los diferencia? Bueno, fundamentalmente, digamos, recordemos que estos son varias oposiciones, y aunque ciertamente están tuteladas y planteadas por Estados Unidos como lo que se define realmente va a ser lo que Estados Unidos decida, no todos son iguales, y algunas oposiciones se han dado cuenta de la necesidad de participar en un proceso democrático, de ir de regreso de la acción meramente conspirativa o de acción de destruir la democracia venezolana en función de sus intereses, y saben que necesitan participar en las elecciones como una forma de legitimarse también como oposiciones. Sabe que la democracia es un juego a largo plazo y de participación. Hay unos sectores, por supuesto, dentro de ese grupo también radical que se sentaron, que estarían dispuestas a soluciones de fuerza, pero que saben que igualmente tienen que sentarse. Entonces, no todo es blanco y negro, ahí hay muchos matices y muchos grises. Es decir, están jugando algunos de ellos a varias bandas. A varias bandas seguramente para ver qué se consigue para su beneficio. Por supuesto, hay una derecha que está participando ahí que tiene más beneficio
que se patee la mesa y tratar de demostrar que no se puede llegar a acuerdos con el gobierno legítimo de Venezuela, pero también sabe que necesita una fachada para demostrar esto. No puede hacerlo así nomás, necesita una legitimación internacional para dar esa patada a la mesa. Y eso es lo que no consiguen, y eso es lo que de alguna manera el presidente Maduro ha dicho reiteradamente: no vamos a dar excusas para que se levanten de la mesa. ¿Y esa es también la explicación por la que salió Carlos Vecchio, por ejemplo, de esa mesa? Seguramente, digamos, en mi interpretación, digamos, que es el factor más radicalizado, que pretendía ser a rajatablas el que finalizara o que impulsara algún tipo de finalización de la negociación. Y uno de los que más probablemente después de Guaidó ha robado recursos de los activos de Venezuela. Sí, el más radicalizado en contra de Venezuela y el que más se beneficia de que no se llegue a acuerdo. Porque detrás del no acuerdo hay un beneficio económico y de actores que, bueno, que uno lo puede ver muchas veces con ese exilio de cubanos en Miami, que viven realmente de que no se pueda llegar a ningún tipo de acuerdo entre ellos y Cuba. Más o menos es una repetición espejo de lo que puede estar pasando con esa oposición que vive de la confrontación y el no acuerdo en el caso de Venezuela. Que todo ello, para el caso de los cubanos, bueno, también para el caso de Venezuela, han hecho todo un negocio y una forma de vida. Una forma de vida fuera de Venezuela. Ahora, profesor, hablemos de los acuerdos. Uno que resulta fundamental, que es histórico para Venezuela y tiene que ver con la defensa de la soberanía del país sobre un asunto en el que Venezuela ha dicho debe ser a través de Naciones Unidas, y el acuerdo del 66 sobre la Guayana Esequiba, que todos aquellos sentados, ya con esa radiografía que usted nos ha dado de quiénes son, tomen la decisión con el gobierno venezolano, que es una medida nacionalista, es una medida de protección de la patria. Seguro, mira, nosotros hemos tenido históricamente la visión de que el Esequibo se recupera a través de una negociación entre dos, es decir, entre la República Cooperativa de Guyana y Venezuela, que la acción que implica no involucra a terceros, ni la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia o ningún negociador externo, sino que sea un esfuerzo entre los dos en función de llegar a un acuerdo que permita soberanamente el retorno de esos territorios usurpados en este caso por el colonialismo inglés, pero que entendemos todo lo que significa para Guyana ese territorio. Esa negociación Venezuela nunca ha dejado de plantearla como una acción de cooperación y negociación entre dos hermanos fronterizos. Por supuesto, pero también Venezuela tiene un karma que cada vez que Venezuela entra en un proceso de conflicto, especialmente en el siglo XIX, hemos sentido que hemos perdido parte de nuestro territorio en las negociaciones con Colombia en su momento, etcétera. Entonces, digamos, siempre hemos planteado que no es posible, digamos, ir separados como pueblo a una negociación de esta naturaleza. Y sabemos que en el caso de la derecha, más allá de las diferencias que pueden existir entre los dos bandos o entre los dos grupos, existe un interés nacional, que es el interés de recuperar buena parte de los que están en la derecha en este momento, han defendido la posición venezolana históricamente. Sí, pero aquí además, profesor, es muy interesante y de hecho esto nos lo recordaba también Leonel, nuestro corresponsal, y es que de este sector de la ultraderecha que ha trabajado con Guaidó, y además esa embajadora que tenía en Reino Unido para tratar de negociar los recursos de Venezuela y parte además de la Guayana Esequiba, sobre la que quiere apropiarse la vecina Guyana. Ahora todo esto queda prácticamente en nada. Uno realmente se pregunta, ¿quedará en nada? Porque detrás de Guyana está el Reino Unido y además recordemos, aquí quiero triangular esto también, que Reino Unido tiene secuestrado miles de millones de dólares a través del oro de Venezuela. Seguro, mira, aquí por supuesto no es solamente un interés por un territorio entre dos países que tienen una disputa ya de siglos, sino que aquí hay unos intereses económicos muy fuertes, las petroleras, las grandes industrias mineras y por supuesto todo el interés de un reposicionamiento a partir de la salida de la Unión Europea de lo que es Gran Bretaña o el Reino Unido. Ahora ella quiere convertirse en un actor internacional y da la casualidad que esto le permite colocarse otra vez como actor internacional en este lado, en el lado del Gran Caribe.
Por supuesto que sí, hay un interés, pero siempre ha existido en el caso de Venezuela una unidad en torno a la defensa de ese territorio. Y siempre ha existido la intencionalidad de que vamos a negociar de a dos bandas. Por supuesto que hay un... Es decir, permítame, le pregunto porque es un asunto que debemos ver siempre en clave latinoamericana. Las intenciones de Guaidó de negociar por su cuenta quedan fuera, quedan a un lado. Evidentemente, al firmar y al estar su gente firmando el acuerdo sobre el Esequibo firmado en este momento, queda cualquier entrega y queda claramente a la visión internacional que estamos unidos en un solo bloque en esa negociación y en una misma posición, que es la no intervención de factores externos ni instituciones externas en esta negociación, y la propuesta de seguir utilizando los acuerdo del 66 como único mecanismo de negociación. Ahora, siempre va a haber grupos, en este caso hubo un intento de una persona dentro de esta derecha que pretendió convertir el Esequibo en una carta negociadora adicional para presionar la salida del presidente Nicolás Maduro. Esos grupos pequeños, para mí inclusive, que no representan ni siquiera las intenciones reales de todo ese conglomerado que está en la derecha opositora al gobierno de Nicolás Maduro. Para mí ni siquiera representa la gran mayoría, pero sí se usó. Y esa persona inclusive, muchas veces sin intereses realmente en Venezuela, ya no vivía en Venezuela, tenía años viviendo en Londres, o sea, que en fin, bueno, son venezolanos, pues nacieron allá, pero no tenían el interés de Venezuela, sino un interés más corporativo. Sí, el interés económico. De hecho, ella renuncia diciendo que es que no le habían pagado y que por eso entonces mejor dejaba su cargo de embajadora fantasma de un gobierno de Narnia. No, y que seguramente no consiguió el interés que era plegar a los ingleses y a toda la oposición al interés de el control de Guyana. De quitar... exactamente, que resulta además un asunto fundamental. Y el segundo acuerdo, que está también dentro de la agenda establecida el pasado 13 de agosto, es el camino para la recuperación de todos esos activos, profesor. Seguro, claro, esto es una negociación, me imagino que se inicia para éxitos tempranos con lo más fácil posible dentro de los acuerdos entre los dos grandes intereses en contraposición. Es decir, los asuntos que más los acercan. Que más los acercan, por supuesto. Es un juego negociador donde se colocan los acuerdos más posibles, especialmente por la intervención de Noruega en ese juego que significa las negociaciones como una técnica. Noruega además con toda su experiencia. Claro, entonces por supuesto ponen cuáles son los temas más fáciles de llegar a un acuerdo temprano que demuestre éxito. Por supuesto el Esequibo, que como digo es una política general de todos los venezolanos, inclusive de derecha o izquierda, y el caso de las compras de las vacunas. ¿Quién puede negarse las compras de las vacunas y quién puede negarse que Venezuela ha hecho el esfuerzo de la compra y que ha habido un saboteo permanente por parte de las tanto transnacionales como todo el sistema internacional de respaldo a las adquisiciones de estas vacunas? Si no quieres dar en este momento, liberar todos los recursos para el control del Estado venezolano, en este caso del gobierno legítimo de Nicolás Maduro, bueno, vamos a empezar por el acuerdo de que ese recurso sea para pagar la compra de vacunas. ¿Estamos de acuerdo todos? Y todos firmamos, pues. Claro, de acuerdo en que es un derecho humano, claro, un derecho de vida y nadie podrá decir que no. Y por supuesto nadie quiere mostrarse como que por culpa de él un pueblo no se vacunó y hubo fallecidos, claro, y afectaciones en salud. La misma oposición sabe que no puede. Ahora, la liberación de esos recursos no depende tampoco de esa oposición. O sea, esos recursos están controlados. Pero esa oposición presionó muchísimo, claro, pero no, a los organismos internacionales y a Estados Unidos para que los bloquearan. Claro, pero ahora cuando ellos presionaron no era para que ellos los controlaran, que es el problema de esa política de solicitud de sanciones. Ellos no controlan esos recursos, los controlan otros. Cuando se produce el control de monómeros y la intervención de monómeros es porque Colombia está diciendo, esto lo controlo yo. En la negociación yo soy parte si tú lo quieres. O sea, es porque esos recursos, ya esa oposición no tiene ningún real control posible de esos recursos. Ahí tienen que ver Estados Unidos, tienen que verlo con Europa y tienen que ver en este caso monómeros con Colombia, el gobierno. Ellos pueden firmar, ahora le toca a ellos negociar con aquellos a que les solicitaron sanciones, cómo entregan parte de los recursos
para la compra, en este caso específico, del acuerdo con las vacunas. En particular el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado. Lo que controla en este momento las cuentas de Venezuela que están bloqueadas. Recuerde usted que el año pasado había un gran escándalo porque se mostraba la nómina de este gobierno fantasma, que era además entregado el dinero por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Por eso ellos no controlan esas cuentas las controlan otros. Pero reciben muchos millones. Seguro, y es lo que por el cual ese grupo radical piensa realmente hasta qué punto ese acuerdo les beneficia o no. Por último, profesor Martín, lo que tiene que ver con lo que se adelantaba para el próximo 24 de septiembre. Hablarán de la justicia, hablarán de reforma a la justicia, decían las delegaciones. Bueno, digamos, como dice, serán acuerdos parciales presentados puntualmente. Yo me imagino que habrán elementos de negociación. Bueno, no podría adelantar exactamente qué se podría llegar a acuerdos en la justicia. Habría que pensar quizás en algunos acuerdos de jueces o de forma de reformulación de la justicia en Venezuela. Es un tema que ha planteado el presidente Maduro, no es un tema alejado de Venezuela. Ciertamente hay una deuda sobre todo lo que significa en América Latina sobre el manejo de la justicia. Nosotros tenemos en América Latina un déficit importante de justicia, por decirlo, de equidad. Venezuela no escapa a ello. Por todos los esfuerzos que ha hecho la revolución, todavía hay muchos espacios, y yo creo que es un espacio importante para mostrarle al pueblo de Venezuela que estamos en una ruta correcta de acuerdos en torno a un tema muy sensible como es la justicia. Veremos qué se plantea como reforma, y como te dice, acuerdos tempranos pasados muy lentamente, porque esto es un proceso que se quiere alcanzar con éxito. Con el objetivo clarísimo de nada está acordado hasta que todo esté acordado. Esa es la norma central. Profesor, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Guinea, la condena mundial por el golpe de Estado contra el presidente Condé deja debajo del tapete los intereses comerciales. Hablamos del oro, de la bauxita y diamantes que hay profusamente en esta nación africana. Pero ¿quién se quiere quedar con sus recursos naturales? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctanos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Telesur siempre da más. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur.
La noticia Guinea, el golpe de Estado pone a temblar los mercados. Los minerales que posee esta nación y su actividad de extracción son cruciales para la cadena de suministro globales. Vamos a verlo. La jornada del pasado 5 de septiembre, en la que un grupo de las Fuerzas Especiales del Ejército tomó el control del país, trajo consigo incertidumbre sobre las cadenas de suministro globales de minerales. Guinea posee en su suelo cuantiosos recursos minerales como diamantes, oro, aluminio y bauxita, extracción de la que depende por completo su economía. Hablamos de uno de los depósitos de bauxita y de mineral de hierro más grandes del mundo y por ende uno de los mayores exportadores. Por esta razón y en medio de la crisis interna, analistas advierten sobre una posible interrupción del suministro para el mercado mundial de la bauxita, la principal fuente de aluminio del mundo, y los precios del aluminio se dispararon a un máximo de 10 años el lunes en la Bolsa de Metales de Londres. La Unión Europea es uno de los principales socios comerciales de Guinea, junto con China, con quien ha establecido fuertes nexos de cooperación en todos los niveles. Alrededor de la mitad de las exportaciones de bauxita de la nación son compradas por el gigante asiático, España, Irlanda y Ucrania, mientras que también exporta casi el 50% de toda la bauxita transportada por mar a todo el mundo. Según la agencia Reuters, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo este martes que esperaba que el golpe de Estado no perjudique los intereses comerciales rusos en el país africano. La ubicación estratégica de Guinea, conectada al Océano Atlántico y sus recursos naturales, la convierten en un importante actor en la geopolítica mundial y una nación apetecible para las potencias hegemónicas. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Arcelia Flores, licenciada, maestra en Derecho, profesora de la asignatura de África de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña desde Ciudad de México. Profesora, bienvenida, muy buenas noches. Hola, profesora, ¿me escucha? Sí, buenas. Sí, muy bien. La escucho muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, también nosotros ya la escuchamos. Profesora, ¿qué potencias están detrás de los recursos naturales que además son profusos, que son muchísimos, incalculables en muchos casos, por ejemplo, con el tema de la bauxita, para tratar de entender los intereses que se mueven en el marco del golpe de Estado del pasado domingo? Profesora, ¿me escucha? Hemos perdido la comunicación con nuestra invitada Arcelia Flores, licenciada, maestra en Derecho, profesora de la asignatura de África de la Universidad Nacional Autónoma de México. Decíamos que nos acompaña desde Ciudad de México. Les decíamos también que el golpe de Estado que se produjo el pasado domingo tiene distintas aristas en el marco de la geopolítica mundial, de los intereses de las transnacionales, partiendo además de un hecho, y es que fue Guinea una colonia francesa. Y a partir de allí hay una muy fuerte influencia de Francia en este país, pero también multinacionales de otras potencias. Tiene bauxita, que es fundamental para el aluminio, tiene oro, tiene aluminio, pero todo esto pasa también por siempre inestabilidad de carácter política y también un muy serio problema de pobreza. 50% de la pobreza extrema es la que atraviesa en este momento esta nación africana. De allí que hayan distintos pronunciamientos. La Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, hoy ha dicho que se debe restablecer el hilo constitucional del país, mientras que los militares que han dado este golpe de Estado anuncian un gobierno de unidad nacional. Todo esto lo evaluamos desde una perspectiva específica, y es ¿quién está detrás de los recursos naturales? La pregunta que habíamos planteado para la profesora Flores. Profesora, ¿me escucha? Claro, muchas gracias. Muchas gracias a usted, adelante. Pues primero que nada me parece interesante que tengamos muy presente que esta es una excolonia francesa y que dada la manera en la que Guinea-Conakry, como habitualmente se le conoce, o Guinea Francesa, se descolonizó
aunque al principio hubo una especie de distanciamiento con su exmetrópoli, pues siempre con los años, el paso de las décadas, en realidad Francia ha estado presente de manera latente. Entonces, la primera presencia o intereses que yo pondría enfrente sería las de Francia. Sin embargo, de manera particular, en el caso específico de la bauxita, pues los dos principales socios comerciales de Guinea son China y Rusia, como fue mencionado en la cápsula, y que todo el mundo sabemos que ciertamente el día de ayer pues el mercado colapsó y el precio se disparó a cifras que no veíamos desde hace un poquito más de 10 años. Entonces, me parece que los intereses están ahí. Claro que causa preocupación el hecho de que pueda entrar en crisis este mercado, en virtud de que de ello depende en mucha medida todo lo que tiene que ver con pues, el aluminio en sí mismo y lo que se fabrica con el aluminio. Sin duda, es una preocupación mundial. De hecho, varias potencias se pronuncia la Organización de Naciones Unidas. Y el papel que juega entonces en todo esto esta nueva junta militar que ha dado el golpe y que tiene retenido al presidente Condé y de hecho a los ministros delante del gobierno al que le dan el golpe, no les han permitido salir del país. Y esto se lo pregunto, profesora, porque hay distintas hipótesis. Una, por ejemplo, que se escucha mucho desde este lado del mundo, desde este lado en Occidente, es que esta junta militar tiene nexos directos con los militares estadounidenses. Y más que estadounidenses, insisto, no olvidemos la enorme influencia francesa en la formación del militar golpista. Es muy importante tenerla en cuenta porque él fue formado en la élite francesa, en la élite militar francesa, estuvo también presente en preparación en Israel. Y yo quisiera insistir más, de manera mucho más fuerte en esta, siempre en esta presencia de la exmetrópoli, porque en realidad es ahí donde de momento se encuentra el actor principal. No por desestimar también la presencia de Estados Unidos. Recordemos que el día de ayer la Embajada de Estados Unidos llamó a una alerta en Guinea-Conakry, obviamente, dadas las circunstancias, pero a mí me parece interesante que veamos el golpe de Estado desde una perspectiva en donde paradójicamente, porque en realidad me parece una paradoja, la población sale a festejar el golpe de Estado en sí mismo y de manera inmediata, el día de ayer, una de las primeras acciones de este comité lo que hace es inmediatamente hablar de una transición transparente, pactada, que tiene como finalidad lograr la unidad. Esto obviamente para mí es muy interesante que lo tengamos en cuenta en virtud de que lo que pretende este movimiento golpista, uno, es no asesinar al presidente Condé, porque obviamente eso ya lo hubieran hecho. Dos, porque obviamente el realizar esa acción llevaría de inmediato al país a una inestabilidad incontrolable. Entonces, no lo asesinan, como recientemente vimos aquí en América, el caso de Haití. Dos, también de manera inmediata lo que intenta es generar una especie de tranquilidad, dado lo que ocurrió ayer en materia económica, que empezó a preocupar muchísimo, pues ellos inmediatamente salen a intentar dar tranquilidad con este pacto de transición que están impulsando, pero además impulsan otra serie de acciones en donde dejan en claro que el presidente Condé, destituido, estaba en un tercer mandato de manera ilegítima en virtud de que logró reformar la Constitución de manera poco transparente, digámoslo así, para estar en un tercer mandato, el cual no estaba originalmente permitido. Todo esto, evidentemente, con una serie de acciones también al interior de índole política, como la liberación el día de hoy de un grupo grande de presos políticos. Me parece que lo que intenta también es un poco
dar el mensaje de que intentan reencauzar la vida del país. Evidentemente esto no es algo sencillo porque ni Naciones Unidas, ni la Unión Africana, ni la Unión Europea evidentemente ven con buenos ojos un golpe de Estado. Sabemos que la Unión Africana, los golpes de Estado, inmediatamente los países son, digamos, como hechos a un lado y son mantenidos en un cierto estatus de observador. Claro, son expulsados. También se ha pronunciado la CEDEAO, pero es lógico porque se rompe el hilo constitucional. Digamos, profesora, así se tengan las mejores intenciones por parte de esta junta militar. Hay otras vías para llegar al poder, otras vías sin romper ese hilo constitucional. Y de ahí también la preocupación que subyace producto de los recursos naturales que tiene la nación. Yo le pregunto además si esta cercana relación entre el presidente Condé con Rusia y con China le ha molestado a Francia y a otras potencias occidentales. Sí, la presencia de China, particularmente de China, porque si bien es cierto, Rusia también tiene un gran porcentaje de dominio en las minas de bauxita en el país, lo real es que la presencia de China cada vez le incomoda más a Occidente. Llámese en este caso a Francia, pero en otros casos le incomoda a Gran Bretaña, en otros casos a Bélgica. Es decir, como que la presencia latente de China le es un poco molesta a todo Occidente y en ocasiones hasta a Rusia mismo. Así que también esto podría estar allí, digamos, sobre el tapete en esos intereses que habrían detrás, que en este momento no son públicos, razón por la cual se le dio el golpe de Estado. Así es, porque al final de cuentas lo real es que todo lo que en este momento justamente estamos hablando desde el punto de vista del intercambio comercial de de la bauxita, pues, está en manos en su totalidad de empresas extranjeras. Es paradójico que también la población esté en Guinea-Conakry en una pobreza total. Quisiera agregar en este último aspecto el hecho como causas que pudieron también haber originado, causas internas, porque estamos analizando las externas, pero tampoco debemos olvidar las internas. Hace algunas semanas hubo una subida de impuestos, pues en especial a la población trabajadora. Se aumentó de manera muy notable el precio del combustible y por supuesto que esto, vinculándolo, mejor dicho, con la situación de 2020, que fue cuando se reeligió de manera ilegal, digámoslo así, o ilegítima, más que ilegal, porque fue legal en virtud, me expresé mal, fue legal en virtud de que se logró reformar la Constitución bajo vías tal vez, insisto, poco transparentes, pero la gente desde 2020 estaba inconforme. En mayo de este año ya se tenía referencias de que el gobierno de Condé quería destituir al hoy líder golpista. Entonces, me parece que se fue gestando un cóctel de una serie de acontecimientos que al día de hoy, por eso la mayor parte de la población lo que hace es sentirse en un primer momento jubilosa por el golpe de Estado. Sin embargo, hacia el exterior, por supuesto que esto puede traer una serie de consecuencias, sobre todo económicas. Y por último, también revisando toda esta situación interna, es que cuando se independiza del coloniaje francés, había una gran expectativa también por mejorar la situación económica de la población, pero no ha sido así. Vemos las cifras y la extrema pobreza ronda sobre el 50%, profesora. Exacto. Eso desafortunadamente, para quienes estudiamos África, lo vemos en la mayoría de los casos en donde fueron algo que nosotros a veces llamamos como independencias pactadas. Las independencias pactadas normalmente se suscitaron sobre todo en territorios africanos francófonos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que trajo como consecuencia esta independencia pactada
es que en un primer momento el territorio, cuando ya obtuvo su independencia, se sintiese, digámoslo así, cercano a su exmetrópoli. Entonces, recordemos que después del 58, que fue cuando obtuvo su independencia Conakry, Guinea-Conakry, en un primer momento hay una especie de distanciamiento, pero ¿qué es lo que ocurre? Que al final de cuentas es una especie de círculo vicioso, porque el nuevo país independiente pues como que no encuentra con quién acogerse para que sirva como una especie de aval ante organismos internacionales, porque evidentemente tienen que entrar a un escenario económico en donde lo primero que hacen es intentar solicitar préstamos con la finalidad de resolver situaciones internas, pero el aval no lo da cualquiera. Y el aval solamente lo obtuvieron justamente por ese vínculo con la exmetrópoli. Desafortunadamente, también hay que analizar las decisiones equivocadas de los líderes africanos al obtener la independencia. Y Conakry no es la excepción, y justamente una de las razones de por qué los que vienen siendo de manera originaria movimientos de liberación que obtienen la independencia y que llegan al poder, con el paso del tiempo, con tristeza se puede analizar que no logran convertirse en un régimen que realmente le brinde a la población lo que merece, y empiezan a transformarse en regímenes no tan solo dictatoriales, sino que no están preocupados por resolver y darle a la población, a su propia población, por lo que tantos años lucharon en contra de la exmetrópoli. Entonces es una situación, la verdad, muy compleja. Una situación muy compleja en esta coyuntura, en medio de una crisis política, también con una gran incertidumbre hasta este momento. Profesora, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Bienvenida siempre. Al contrario, gracias. Buenas noches. Qué Muchas amable, gracias. Buenas noches. Gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, día histórico en la lucha por el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. La Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional el castigo penal contra las mujeres que aborten. La decisión fue unánime y por ello es de obligatorio cumplimiento en todo el país. Les contamos al volver en Es Noticia. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia México, decisión histórica para las mujeres. La Corte Suprema de Justicia falla a favor de la despenalización del aborto en Coahuila por unanimidad. Es una medida de alcance nacional e inmediato que elimina el castigo penal contra las mujeres. Son múltiples las reacciones. Por decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional sancionar de manera judicial a las mujeres que se practiquen un aborto. El presidente de la SCJN, el jurista Arturo Saldívar, declaró la aprobación luego de la votación. Sí, que se haga la aclaración que mi voto se contabiliza, pero por una expresión que yo he manifestado en este caso, no siempre es así, pero que mi voto es por la invalidez de todo
el apartado. Se aprueba en esos términos, queda expedito el derecho para emitir votos concurrentes o cualquier otro tipo de voto que ustedes consideren conveniente y queda en esos términos. El jurista también expresó que debe evitarse la persecución a las mujeres que asuman la interrupción del embarazo. A partir de ahora, no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional. Ana Margarita Ríos Farhat, ministra de la SCJN, expresó que en este asunto están en juego los derechos humanos, pues el acceso libre y seguro al aborto no está penalizado en la Constitución, por lo que se debe evitar la intrusión del derecho penal al respecto. Ríos Farhat enfatizó que el aborto es un asunto de salud pública que debe garantizar el Estado. Horas antes, en relación a este tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fijó su posición. Lo tienen que resolver las mujeres, lo tiene que resolver el pueblo, y en este caso, si lo está atendiendo el Poder Judicial, la Suprema Corte, de esperar la resolución de la Corte, porque es el poder que tiene la facultad para decidir sobre estos asuntos. Según estimaciones, cada año se realizan entre 350,000 y 1,000,000 de abortos en México, y 1/3 de ellos resulta en complicaciones que colocan en riesgo a las gestantes, debido a los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a una atención médica pública y universal. Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de México. Nos acompaña desde Ciudad de México. Ministra, muy buenas noches. Bienvenida a Noticias de Telesur. Tatiana, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarle a usted y a los televidentes de Telesur. Muchísimas gracias. Sin duda, ministra, una histórica decisión. ¿Qué significa para ustedes, para usted como mujer? ¿Qué significa para usted como ministra de la Alta Corte? ¿Qué significa para el país? Pues mire, efectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México declaró inconstitucional la penalidad por abortar de manera voluntaria. La penalidad del Código de Coahuila, uno de los estados en México, en los que efectivamente se penalizaba el aborto a la mujer que decidía interrumpir el embarazo. Entonces, se declaró inconstitucional, privilegiando fundamentalmente los derechos de la mujer, los derechos al libre desarrollo de su personalidad, los derechos a su libre decisión sobre su sexualidad. Nosotros estamos conscientes de que ninguna mujer desea y quiere abortar, pero son diversas circunstancias que rodean a la mujer, circunstancias físicas, económicas, sociales, familiares o culturales, de estructuras patriarcales, las que obligan a tomar esta difícil decisión de llevar a cabo la interrupción del embarazo. Ahora bien, el problema del aborto no se soluciona al criminalizar a la mujer. La solución debe transitar invariablemente por una educación sexual, porque las mujeres desde temprana edad conozcan cuáles son las consecuencias de tener un embarazo no deseado. Y en ese sentido es donde se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, invalidando los artículos del Código Penal de uno de los estados de México que sancionaban a la mujer, criminalizaban el aborto, y sabemos que esta criminalización del aborto no evita su práctica, pero sí asegura que morirán más mujeres en la búsqueda de encontrar una solución a todas las dificultades que para ella conlleva un embarazo y la maternidad no deseada. Ministra, nos hablaba usted que esta decisión que toman ustedes como Alta Corte se da producto de un caso específico en Coahuila, pero vemos que tiene repercusión en todo el país. ¿A qué se debe esto? Efectivamente, en nuestro país, de los 32 entidades federativas que integran el país,
únicamente en 4 de ellas el Código Penal no sanciona el delito de aborto. En el resto de las entidades sí lo sanciona. Ahora, ¿por qué es importante esta resolución? Porque esta resolución crea un precedente a nivel nacional. Para ser invocado en cualquier investigación, en cualquier carpeta que se lleve a cabo para efecto de sancionar a una mujer por haber interrumpido su embarazo de manera voluntaria. Entonces, este precedente se puede invocar. Y los jueces están obligados a seguir el precedente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado. Por eso es tan importante, es un parteaguas, porque implica esta obligación en todos los jueces de nuestro país, independientemente que se haya invalidado solamente en uno de los estados que integran nuestra República Mexicana. Ministra, y es de una orden inmediata los casos que en otras partes del país, por supuesto Coahuila, se estén adelantando en el marco de esto, de criminalizar a la mujer porque ha abortado por su propia voluntad, ¿quedan suspendidos, quedan eliminados? Esos, los artículos del resto de las entidades federativas que prevén la penalización o criminalización de la mujer por el hecho de abortar voluntariamente, esos artículos continúan vigentes en esos códigos penales. Sin embargo, en el momento en que llegan con el juez, se puede invocar el precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entonces el juez tendrá que acatar este precedente que para nosotros es muy importante. Inclusive el comité para la eliminación, la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, ha determinado en una de las observaciones que se llevó a cabo al Estado mexicano, apenas hace 3 años, formuló observaciones en el último informe presentado por México, entre las cuales recomendó acelerar la armonización de las leyes y los protocolos federales y estatales sobre el aborto para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo y a los servicios de la atención posterior. Entonces, considero yo que el Tribunal Constitucional de México, en esa ruta y de acuerdo a nuestra Constitución General, que establece que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre y responsable e informada sobre el número y esparcimiento de los hijos, en base a esto que establece nuestra Constitución General en México y los convenios internacionales firmados por el Estado mexicano, en esa ruta el Tribunal Constitucional de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que ha establecido y ha determinado esta importante resolución donde se invalida la penalización a la mujer en caso de interrupción del embarazo de manera voluntaria. Sin duda, muy importante, y esto que usted nos dice lo interpretamos entonces que se ponen a punto con base en medidas que también se dan a nivel internacional a manera de recomendaciones. Le pregunto también, ministra, por una declaración que daba el presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana en su rueda de prensa temprano. Él decía que esta decisión, sea la que sea, él la respetaba, pero que esto dividía a la sociedad. ¿Usted qué cree con respecto a ello? Bueno, uno de los fenómenos sociales que más debate en la actualidad tiene en las sociedades es el aborto. Es un tema que efectivamente divide a la sociedad, que estigmatiza a la mujer por el hecho de interrumpir el embarazo. Entonces, el Tribunal Constitucional, al tener este expediente, pues debe pronunciarse en función de si debe permanecer esta norma que penaliza el aborto o debe invalidarse esta norma. El tribunal tuvo que tomar una decisión y los ministros tuvimos que tomar una postura despojándonos de cualquier creencia religiosa, de cualquier aspecto de orden personal. Sí. ¿Sí me escucha? La escucho perfectamente, ministra. Adelante. Bueno. Sí, la escuchamos perfectamente, ministra. Lamentablemente hemos perdido la comunicación con la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yamina Esquivel,
quien nos acompañaba desde Ciudad de México. Y lamentablemente, por tiempo debemos poner punto final a esta emisión de noticia. A la ministra de la Suprema Corte de Justicia de México le enviamos un abrazo, su agradecimiento por acompañarnos y ayudarnos a comprender un día que resulta histórico en la lucha por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre todo su entorno. A ustedes gracias como siempre por acompañarnos. Hasta mañana, sigan con nosotros.